RTP. Larry Yumibanda está con nosotros. Y para hablar sobre un tema que es medio complejo y que ha perseguido al Ecuador siempre. Según estudios de la CEPAL, Ecuador es el tercer país de América Latina con mayor deuda pública, esto en relación a su PIB. El primero es Argentina con 130 y algo por ciento, luego viene Brasil con el 75% y Ecuador con 58 y algo. Por ahí voy bien con los números. Larry, ¿cómo está? Muy buenos días. Hello. Buenos días, María Fernanda. No le escuché la última parte de la pregunta, solo le escuché de que, de acuerdo a la CEPAL... Sí, estaba presentando los datos nada más para poner en contexto sobre lo que vamos a hablar. Okay. Es Ecuador el tercer país de América Latina con la mayor deuda pública en relación a su PIB. ¿Es cierto, para empezar, son ciertos estos datos? Sí, sacó el último informe la CEPAL con respecto al tema del panorama fiscal de América Latina. Y ahí está la información. La deuda ya llega a los 90.000 millones de dólares. Se proyecta llegar a los 100.000 millones de dólares siempre y cuando no se cierre el déficit fiscal de manera considerable. El año pasado tuvimos un cierre de déficit fiscal que llegó a la cifra del 2.5% del PBI, poco menor con respecto al 2023, pero para este año se proyecta que la cifra vaya a aumentar al 4%. Okay. Entonces, eso lleva a que la dinámica de la deuda siga la misma tendencia que ha venido ocurriendo en los años anteriores. Y en cuanto a nuestra capacidad de pago, ¿cómo nos encontramos? Porque sí hubo quizás momentos en que teníamos menos deuda, pero menor posibilidad de pago, y eso evidentemente, y usted que es economista lo va a explicar, afecta más. La cuestión es que la deuda anterior, que también se incrementó, inclusive se triplicó, la mayor parte fue destinado a obras de inversión. O sea, en pocas palabras, se hizo obra pública con deuda. Entonces, eso fue hasta más o menos el año 2016 aproximadamente. A partir del 2017, en vez de continuar con la tendencia a seguir obra pública para sobrellevar la situación económica, se comenzó a aumentar el tema de los bonos, no se hizo un ajuste, por ejemplo, con respecto al tema de los subsidios combustibles. Entonces, el gasto corriente se ha venido incrementando drásticamente en los últimos 9 años. Y eso hace que, por ejemplo, hoy en día la contratación de deuda vaya más para gasto corriente que gasto de inversión. Ahora, ¿cómo va a quedar el año 2025? Lo mismo que ha ocurrido en años anteriores. El FMI, los multilaterales van a prestar, el gobierno va a prestar al BIES, pero nunca va a completar los 13.000 millones que se necesita para el 2025. Por lo tanto, el presupuesto que está inicialmente proyectado en 35.000 millones de dólares, a lo mejor termina siendo de 29.000 millones de dólares el presupuesto devengado. Entonces, vamos a bicicletear el pago a proveedores para el siguiente presupuesto. Ahí se justificaría el hecho de que a pesar de estar presupuestado, los ministerios no ejecutan su presupuesto porque no hay fondo para poder hacerlo y se reduce el presupuesto general del Estado. Sí, pero hay algo un poco más grave. El tema es que el FMI nos ha rescatado prácticamente desde hace 3 años. Un poquito más, dámosle, desde la época de Moreno, Lazo renegoció y Noboa volvió a renegociar. Nos ha salvado el FMI, por eso que los multilaterales también han prestado lo suyo. Pero ya el FMI ya no va a prestar recursos de cara a los próximos años. Y China, aunque tiene la intención de prestar, pero lo va a hacer en función del financiamiento de una obra puntual con respecto a la ruta de la seda que ellos tienen. Pero eso nos lleva a un problema. Ajá. Pero eso nos lleva a un problema. Perdóneme usted, siga. Adicionalmente. Y adicionalmente tenemos un riesgo país que no nos hace tan fácil acceder a los mercados internacionales por temas de financiamiento. Entonces tenemos un panorama complejo de quién nos va a financiar los próximos presupuestos, llámese 2026, 2027 y 2028. Entonces ahí está el desafío y ahí está lo complejo del tema. Ya, le decía yo que prestar a China y en esas condiciones nos mete en un problema geopolítico. Hoy, ¿cómo están las relaciones entre estos países? ¿Y cuál es el riesgo país óptimo para ser sujeto de crédito? Mire, normalmente debería ser 300 puntos, 400 puntos, que eso Ecuador lo ha tenido años atrás, y con eso tendríamos crédito de un 6%, un 7%, que sigue siendo alto, porque el Perú, las tasas de financiamiento que ellos consiguen en los mercados internacionales están bordeando en el 3, 4%.
pero sería una tasa manejable. El tema es que todavía el riesgo país no llega a ese nivel y por lo tanto sería altamente complejo emitir bonos con una tasa de interés que más o menos estaríamos pagando por 13, 14%. Entonces, eso al Ecuador lo hace que, por ejemplo, sea más complejo al momento de pagar los intereses inicialmente y posteriormente el capital. Ya se vienen los pagos de capital por parte del crédito del Fondo Monetario Internacional y de cara para el presupuesto 2026, 27 y 28, las necesidades de financiamiento ya no serían 13.000, 14.000 millones, sino serían entre 15.000 a 16.000 millones de dólares. Entonces el tema es complejo, por eso urge la necesidad de que la economía crezca a niveles que superen el 3% para contar con recursos de la recaudación tributaria y poder manejar el déficit fiscal y por lo tanto no caer en tanto endeudamiento. Larry, permítame ser mala persona, ¿ok? Ustedes los economistas, sobre todo cuando se refieren a Ecuador, tienen siempre un futuro terrible. Parece que el Ecuador mañana se acabó, apaguemos las luces. Y me quedo siempre con esta sensación. ¿Por qué el Ecuador sigue, yo no digo a flote, pero sigue existiendo? ¿O qué pasa en ese existir que ha perdido el Ecuador? A ver, no es que seamos pesimistas, la cuestión es que nosotros ya hemos aprendido a vivir de la experiencia. Okay. Por ejemplo, cuando se discutía en los 80, yo no estaba en esa discusión, apenas estaba en la escuela y posteriormente en el colegio, pero uno cuando ve la historia, comienzan y ve los reportajes, se anunciaban algunas señales, problemas de devaluación, inflación, altas tasas de interés y desaceleración económica, pero la gente siguió la vida normal, parece que era una coyuntura política. Y miren lo que ocasionó la crisis de 1999. El problema acá, que ya tenemos 10 años de bajo crecimiento, y las alertas están ahí. Por más que este año el gobierno haya dicho que va a haber una recuperación económica, y de hecho va a haber ciertos indicadores que se van a mejorar, pero de manera temporal, o sea, el 2025, como un rebote económico, así como la economía rebotó en el 2017, o rebotó en el 2021. Pero el tema es que si ese nivel de crecimiento se va a sostener en el 2026. Okay. Ahí está el tema. Si la economía, por ejemplo, crece al 2.9% en el 2026, 2.9% en el 2027, bueno, estaríamos hablando de un proceso de recuperación con mira a la expansión. Entonces, podríamos salir del hueco. Pero si este año rebotamos y el siguiente volvemos a crecer, estoy solamente mencionando las perspectivas económicas del gobierno. No estoy mencionando la de la CEPAL, por ejemplo. Pero si la economía en 2026 crece al 0.5%, no habrá tal recuperación. Entonces la situación es compleja porque en caso de no conseguir financiamiento, ¿cómo vamos a financiar los presupuestos 2027, 2028 y 2029? Entiendo. Ese es el tema. Ahí es donde uno dice con tiempo porque la cosa se podría poner peor porque el Estado tendría que emitir bonos para el mercado interno para financiar a los diferentes proveedores y también a los municipios y a las prefecturas, ¿no? Oh, pero eso sí es un problema. Primero porque haces más grande la deuda, se castiga, no todos quieren trabajar con el Estado y con los bonos y complicas la supervivencia de los municipios. Usted marcaba una diferencia entre para qué la obra, para obra pública o para gasto corriente. ¿Cuánto este gobierno nacional debería por lo menos asignar en obra pública para ir generando empleo y crecimiento y que esa deuda se vea justificada a través de una mejora económica? Al menos llegar a los 1.000 millones de obra pública nueva, porque en el mantenimiento y todo lo demás estamos llegando a 2.500, 2.800 millones de dólares, que es el plan anual de inversión. Entonces, en obra pública nueva, aunque sea 1.000 millones por año, que es una cifra sumamente baja, pero que es necesaria. El tema es que eso de ahí debe ser acompañado con medidas de ajuste. ¿En qué sentido es medida de ajuste? Por ejemplo, que se contrate medio tiempo a los servidores públicos a través de una reforma a la LOCEP, que por ejemplo se renegocie la deuda, ¿sí? Que por ejemplo se haga ajustes al tema de los subsidios, por ejemplo se debata seriamente el asunto de la ley de seguridad social para ya no destinar tantos recursos para el fondo de pensiones, sino que el seguro sea independiente, autónomo, sea rentable y por lo tanto comience el Estado también a deslindarse, entregar ese 40% que dice la ley todos los años, pero para eso se necesita una discusión seria en la Asamblea Nacional para que esa reforma pase. Entonces, ahí estamos viendo que son reformas estructurales que tienen un costo político, pero que si no se lo hace y si no se le explica a la población esto, la economía puede sentir los efectos de lo que estamos viviendo
en términos negativos, siquiera por el triple. Entonces yo creo que la situación es complicada, no va a haber financiamiento si el FMI ya no nos sigue prestando. Entonces a mí me preocupa cómo financiar un gasto de 35 mil millones de dólares que anualmente hay que financiarlo. Déjeme poner en la peor situación, ¿quiere? La peor situación es que ya no nos presten más, la peor situación es que no podamos invertir esos mínimos 1.000 millones de dólares en obra pública, la peor situación es que no hagamos los correctivos que se deben porque el costo político es demasiado elevado y hay algunos políticos que tienen mínimo nivel de comprensión de lo que le pasa a la sociedad. ¿A qué nos llevaría esto económicamente? Desdolarizar la economía. No me lo digas, sí, en serio, desdolarizar. Sí, porque se tendría que generar una moneda nacional para poder cubrir el pago de los proveedores, para poder pagar a los maestros, porque ya no contaríamos con dólares. Esa es la realidad. Por eso es que aspiramos que este gobierno al menos deje sentado las bases de la recuperación. Sí, a mí me preocupa seriamente el tema del manejo presupuestario. Por más que exportemos, por más que importemos, pero si esa plata no sirve para la reactivación económica, lastimosamente, ¿cómo vamos a financiar el tren de gasto que se tiene? Tenemos que incrementar la recaudación tributaria. La única manera de hacerlo es creciendo y cobrando los impuestos a los que no han pagado. Entonces, ¿cómo generamos más ingresos? Mire que analizamos el tema del gasto, pero no analizamos el tema del ingreso. Buscando alianzas público-privadas, pero en mejores términos para incrementar la producción petrolera, que queden recursos para el Estado y también que gane el inversionista, eso ¿no? es darle, también su derecho de ganar. Eso es darle y el asunto de las concesiones mineras. Parece en buena medida que se haya abierto el tema del catastro minero, eso va a permitir mayor concesión, pero insisto, en mejores términos para el país. Sí, pero por ahí ya tenemos una respuesta política, ambiental del señor Issa, por ejemplo, una negativa a que se amplíe ese catastro minero. No digo que sea una puerta cerrada, digo que va a ser una puerta de difícil acceso. Usted decía que desde la Asamblea hoy el gobierno, 2 leyes aprobadas, las autoridades las eligieron con una mayoría en 2 o 3 ocasiones considerable. ¿Tienen los votos para poder proponer las leyes? ¿Cuál debería ser la primera en materia económica? La ley de seguridad social, reformas a la ley de seguridad social. Pero primero que el Estado deje de ser parte del directorio del seguro, que entre en una etapa de transición, que los dueños del seguro sean los miembros del Consejo Directivo, pero que se delegue la administración a una entidad privada competente con experiencia internacional para que le rinda luego cuentas ¿a quién? A los dueños del seguro, o sea, a los miembros del Consejo Directivo. Con eso que se consigue, depurar el seguro social, depurarlo integralmente con controles de calidad. Segundo, la diversificación de las inversiones. Y tercero, cobrar a todo que tenga deudas con el seguro. Y con eso el seguro va recuperando su liquidez. Ya no puede ser caja chica del gobierno. Esa liquidez va directamente a nuevas inversiones. Se genera mayores ingresos, se alimenta el fondo de pensiones, se alimenta el fondo de salud y así poco a poco el seguro social va cambiando. ¿Qué gana el gobierno? Ya no destinar el 40% al fondo de pensiones y se va saliendo paulatinamente de ese tema y tendría recursos, por ejemplo, para obra pública, que tanto se necesita en el país. Pero es una discusión que va a implicar un alto costo político, pero es una discusión netamente técnica. Porque la salida que yo veo aquí es que el seguro está quebrado. Aumentemos el porcentaje de aportación, aumentemos la edad de jubilación, pero no se solucionan los problemas estructurales, que es el tema de corrupción y el mal manejo del seguro social. Larry, le agradezco haber estado con nosotros, le deseo que tenga un buen día. Gracias, María Fernanda, un abrazo, buenos días y buenos días también a la audiencia. Qué gusto verlo a los tiempos. RTP